Buenos días. En este video nos pondremos en el lugar del genetista encargado de un programa de mejoramiento animal para entender por qué una sola medición no describe completamente el rendimiento real de un individuo. Cuando medimos repetidamente una característica, como la producción de leche en este caso, observamos una variación que no solo depende del animal, sino que también depende del ambiente. En este registro, o en este registro de producción, tenemos 50 vacas y a cada vaca se le midió 5 veces la característica. Esta característica es producción de leche. Podemos observar, si nos fijamos en los registros de la vaca 1, que esta varía en los 5 registros, o sea, no es el mismo número, hay una variación. A esta variación se le conoce como variación dentro del animal, o sea, dentro de la misma vaca. Y si nos fijamos, de entre las 50 vacas hay también una variación, o sea, no es el mismo número de todas las 50. A esto se le conoce variación entre los animales o entre los individuos. Sabiendo estos conceptos, podemos interpretar esta variación utilizando la repetibilidad, que es un parámetro poblacional de la característica a evaluar y no del animal en individual. Y eso nos va a indicar qué proporción de la variación total se debe a diferencias permanentes entre los individuos dentro de una misma población. Para calcularla, nos vamos a ayudar de la siguiente fórmula. Esta fórmula ocupa, esta fórmula de acá, que es la repetibilidad, ocupa la varianza de A y la varianza de E. La varianza de A es qué tanto varían los individuos entre sí, o sea, entre los animales. Y se calcula utilizando componentes del cuadrado ANOVA, que son los cuadrados medios entre o de las diferencias menos los cuadrados medios dentro o del error, dividido entre el número de repeticiones. Y ocupamos la varianza D, que simplemente es qué tanto varían dentro de los animales, o sea, los animales dentro de ellos mismos, en individual, que simplemente es los cuadrados medios dentro o del error. Para hacer esto necesitamos apoyarnos del Excel. El Excel propiamente, si nos vamos aquí a la pestaña de datos, en esta región en superior derecha tendría que aparecer una herramienta de análisis de datos, pero el Excel por default la trae apagada. Nosotros tenemos que prender esta función. Nos vamos a ir a la pestaña archivo, nos vamos a ir aquí a opciones, se nos va a abrir este cuadrado de opciones de Excel y vamos a buscar complementos. Aquí en complementos nos vamos a ir aquí donde dice administrar complementos de Excel, ir y herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA van a aparecer apagadas. Nosotros vamos a prenderlas y aparecen las flechitas, le damos a aceptar y antes de darle a aceptar pongan su atención aquí y vean cómo aparece análisis de datos. Ahí está, análisis de datos. Prendemos esta opción de análisis de datos y entre todas estas pruebas estadísticas nos vamos a ir hasta arriba y va a aparecer análisis de varianza de un factor. Si lo tienen en inglés les va a aparecer como One Way ANOVA o algo parecido. Le van a picar en aceptar y aquí es muy importante que seleccionemos bien los rangos de entrada. Rango de entrada, le vamos a picar en esta flechita y podemos hacerlo de dos formas. Empezar desde la vaca 01 y recorrerlo hasta la vaca 50. Como tenemos 50 vacas, no es tan difícil. Y es muy importante que excluyan los títulos de vaca R1, R2, R3, R4, R5. Solo quiero el nombre de la vaca o la identificación de la vaca y los registros. O si trabajamos con volúmenes de datos muy grandes, simplemente nos vamos a ir a la pestaña de B, bueno, a la celda BA2, que es la vaca 01, y nos vamos a apoyar de los atajos del teclado. Si en el teclado tú presionas Control Shift a la derecha, te va a llevar hasta el último dato de la derecha. Y si presionas Control Shift hacia abajo, te va a llenar toda la tabla que queremos, ¿no? Inclusive lo pueden hacer sin soltar el Control Shift, o sea, Control Shift, derecha y abajo sin soltar y ya nos la da toda. Esto es lo ideal cuando trabajas con grandes volúmenes de datos. Ahora, esto está agrupado por columnas o filas. Como tenemos el nombre o la identificación de la vaca y hacia la derecha están los registros, esto es una agrupación por filas. Entonces le vamos a dar filas. Rótulos en la primera columna, que significa que los identificadores de la vaca están en la primera columna, o sea que la primera columna no son números y si son números Excel no los va a tomar como números.
porque nos va a servir para identificarlos. En alfa lo vamos a dejar como 0.05 y en opciones de salida vamos a picar rango de salida. Y aquí nos vamos a ir a esta flechita de acá y vamos a picar, por ejemplo, la H1. Le vamos a quitar esto y vamos a darle a aceptar y el Excel nos va a dar nuestro análisis. El resumen es muy importante porque ahorita lo vamos a ocupar. Normalmente yo ya lo tenía puesto, pero cuando el Excel hace análisis le tiene que parecer algo más parecido a esto. No se lee muy bien. Para leerlo muy bien, simplemente seleccionamos las columnas involucradas y le vamos a picar en cualquier intersección de J y K o K y L o la que sea. Nos va a aparecer este mouse en forma de flechas hacia los lados y lo va a ajustar automáticamente para que lo podamos ver. Entonces, el resumen es, pues literal, la vaca, bueno, el identificador de la vaca, la cuenta, o sea, el número de repeticiones, la suma, que ahorita no vamos a ocupar, el promedio y la varianza. Entonces, nos vamos a ir hasta abajo, que es lo que ahorita lo vamos a ocupar, y tenemos el cuadrado ANOVA. Dentro de este cuadrado ANOVA lo que vamos a ocupar son estos dos. El promedio de los cuadrados, que aquí, bueno, Excel le pone promedio de cuadrados, pero en realidad lo podemos poner así, CM, cuadrados medios. Ahí está, CM cuadrados medios, entre y dentro. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ocupar. Para que esto pueda ser repetible, porque si esto tuviéramos, en lugar de 50 registros, tuviéramos 300, acabaría hasta acá. Lo ideal es poner la repetibilidad por acá. ¿Para qué? Para que sea repetible. O sea, si nosotros trabajamos con otra base de datos, simplemente copiamos las fórmulas y va a salir igual o va a salir casi lo mismo, con unas pequeñas alteraciones. Entonces, aquí vamos a calcular la varianza de A y la varianza de E y la repetibilidad. Entonces, vamos a insertar el símbolo. Esto nada más es por estética, no es tan necesario. Varianza de A. Lo recorremos y esto va a ser la varianza de E. Y aquí la repetibilidad. Entonces, simplemente vamos a seguir las fórmulas. La varianza de A se calcula los cuadrados medios entre menos los cuadrados dentro sobre n, que es lo que tenemos acá. Como un tip, si nosotros no queremos estar subiendo y bajando, nos podemos ir a vista, nos podemos ir a nueva ventana y nos va a abrir una ventana exactamente igual del mismo archivo. Y ahora nosotros vamos a poder trabajar con los dos archivos. O sea, es el mismo. Si yo escribo aquí algo, en el otro lado va a aparecer lo mismo. Entonces esto es una ventaja porque de este lado puedo tener mis fórmulas de la repetibilidad. Y de este lado, o en esta ventana, puedo tener mis cuadrados medios. Y así simplemente, mira, la primera fórmula la voy a hacer así. Y ahorita nos regresamos a la pantalla completa. Igual, CM menos CM entre menos CM dentro. Aquí es forzosamente poner un paréntesis, si no Excel lo va a confundir por jerarquía de operaciones. Y del lado izquierdo seleccionamos cuadrados medios entre. Cuadrados medios entre, y se fijan, se puso bien. Menos cuadrados medios dentro. Cerramos paréntesis, división, que es la diagonal, sobre el número de repeticiones, que en este caso son 5. Le damos igual y nos va a aparecer. Si se les complica trabajar así, aunque en realidad sería lo ideal, pues lo trabajamos subiendo y bajando. O sea, así todo arriba. La varianza de sería igual los cuadrados medios dentro. Entonces bajamos y picamos cuadrados medios dentro y le picamos enter. Y ya tenemos nuestras dos componentes. Para la repetibilidad va a ser igual cuadrados, bueno, perdón, varianza de A, que es esta de acá, dividida, y aquí volvemos a abrir un paréntesis, la varianza de A más, la varianza de E. Cerramos paréntesis y obtenemos este valor de la repetibilidad, que lo podemos poner en porcentaje o dejarlo así. En este caso, para cuestiones matemáticas, lo vamos a dejar así en decimal. Una vez calculada la repetibilidad, que esta es la repetibilidad de nuestro hato, o sea, qué tanto se repite poblacionalmente
la producción de leche, podemos calcular el valor más probable de producción, que es un valor individual. Este va a combinar el promedio individual con la media poblacional, considerando el número de registros y la repetibilidad. Esta fórmula del BMPP es una fórmula muy simplificada, muy simple. Hay otras fórmulas un poco más avanzadas que consideran otro valor de una repetibilidad ajustada, pero bueno, de forma didáctica vamos a ocupar este BMPP, vamos a hacer esto un tantito al ladito, vamos a calcularlo por cada vaca. Para hacer esto necesitamos promedio individual, perdón, promedio poblacional o media poblacional más la repetibilidad multiplicada por la media individual menos la media poblacional. Hacer esto es un valor individual de cada vaca. Entonces vamos a calcular una nueva columna que se va a llamar BMPP. Vamos a calcular el BMPP por cada vaca. Entonces vamos a abrir una fórmula que sería el valor o el promedio poblacional. Bueno, antes de hacer la fórmula, aquí nos da el promedio de cada vaca, pero no nos da un promedio total, un promedio poblacional. Entonces podemos calcular el promedio del hato. Entonces calcular el promedio del hato sería igual promedio y vamos a seleccionar el promedio de la vaca 1 y otra vez control shift hacia abajo y nos da todos los valores. Le damos enter y ya tenemos el promedio del hato. Con esto ya podemos calcular nuestro valor más probable de producción. Ahora sí vamos a poner la fórmula igual promedio del hato o promedio poblacional más el valor de la repetibilidad multiplicado, que sería este asterisco. Y aquí vamos a abrir un paréntesis del promedio individual, que sería de la vaca 1, menos el promedio del hato. Cerramos paréntesis y este es nuestro valor más probable de producción de nuestra vaca 1. Nosotros para no hacer esto 50 veces vamos a ocupar de que Excel nos deja bajar las fórmulas. Sin embargo, si se fijan aquí, nos dio algo muy raro. La razón, si le damos dos clics aquí, es que, por ejemplo, nos está bajando el promedio individual, que esto sí queremos bajar, pero también el valor de la repetibilidad nos está bajando y el promedio del hato nos está bajando. Si se fijan acá, están más abajo y acá cada vez están más abajo, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Fijando nuestra fórmula. Para fijar la fórmula tenemos que darle doble clic. Vamos a hacernos más grande para que se vea. Vamos a darle doble clic y nos va a aparecer la fórmula. Tenemos que poner un signo de pesos. Para fijar columnas ponemos un signo de pesos antes de la letra. Para fijar filas ponemos un signo de pesos antes del número. En este caso, con solo fijar la fila es más que suficiente, pero bueno, vamos a fijar los dos para que practiquen. Entonces, ¿qué tenemos que fijar? Tenemos que fijar, para el BMPP tenemos que fijar la media o el promedio poblacional, el promedio poblacional, la repetibilidad, el promedio individual no lo tenemos que fijar y el promedio poblacional sí lo tenemos que fijar. Entonces aquí fijamos en P5, fijamos. Ahora fijamos P4, que es la repetibilidad, fijamos y fijamos. Promedio individual no lo vamos a fijar y el promedio poblacional sí lo vamos a fijar. Así nuestra fórmula sigue igual, pero si se fijan, cuando nosotros vayamos aquí a la cruceta y lo extendamos hacia abajo, ahora ya nos va a aparecer que estos valores están fijados y lo único que se va a recorrer es el valor individual. Esto es fácil de hacer así porque tenemos 50 datos. Si nosotros tuviéramos más datos, por ejemplo unos 500, y no queremos andar bajando, hay una forma muchísimo más fácil, que es que Excel te complete la fórmula. Vamos a ir otra vez aquí a la cruceta y le vamos a dar doble clic en la cruceta. Y vean, mágicamente Excel nos recorre toda la fórmula. Ahí está nuestra fórmula. Entonces ya calculamos el valor más probable de producción de cada vaca individual. Por último, nosotros nos interesa en nuestro programa de mejoramiento genético
Conocer cuál es nuestra mejor vaca y nuestra peor vaca. Para hacer esto, lo más recomendable es trabajarlo con una tabla, para que no se nos desordenen nuestras celdas y es un rollo. Mejor trabajamos con una tabla. Nos vamos a ir en la H4, que es donde están los grupos. Otra vez, Control Shift hacia el lado, Control Shift hacia abajo y seleccionamos todo esto. Lo pueden hacer así, pero lo más recomendable es que lo hagan con el teclado. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a insertar y le vamos a dar en tabla. Nos va a preguntar dónde están los datos, ya los seleccionamos. La tabla tiene encabezado sí, le damos en aceptar. Ahora, ya con esta tabla podemos seleccionar, bueno, en la celda donde dice valor más probable de producción, control shift hacia abajo, seleccionamos la columna de la tabla y nos vamos a ir a inicio. En inicio tenemos aquí edición y aquí dice ordenar y filtrar. Los vamos a ordenar de menor a mayor y listo. Se ordenan los datos sin desordenarse. Esto significa que nuestra B24, nuestra vaca 24, es nuestra peor vaca en teoría. Podemos hacerlo al revés. Podemos ordenarlos de mayor a menor. Y esto significa que nuestra B44 es nuestra vaca, nuestra mejor vaca. Si se fijan, hay una relación muy grande entre el promedio y el valor más probable de producción. Normalmente van muy de la mano. ¿Por qué? Porque se ocupa el promedio para calcularse. Pero el valor más probable de producción es una medida más real, ya que contempla valores como la repetibilidad y si usáramos la fórmula completa utilizaríamos también los números de registros, lo cual nos ayuda porque este valor de la repetibilidad ya nos está indicando la variación entre los mismos animales, más bien entre todos los animales y dentro de los mismos animales. También podemos hacer esto, por ejemplo, con el promedio, ordenarlo de mayor a menor y de menor a mayor, de la misma forma. Y algo muy importante y muy interesante, podemos ordenar la varianza. O sea, ¿cuál es nuestro animal más constante? Aquí nuestro valor más constante es el que tiene, nuestro animal más constante es el que tiene menos variabilidad, menos varianza. Ese sería la B3. Podemos hacer lo contrario, ¿cuál es nuestro animal más variable o menos constante? De mayor a menor y obtenemos que la B34 es nuestro animal más variable o menos constante. Ahora, ¿por qué es importante que esto de las varianzas, la R y el promedio lo calculemos de este lado? Porque si ahora tenemos o en el futuro tenemos un registro más grande, no solo de 50 animales, esta tabla va a crecer hacia abajo. Entonces, si trabajamos acá, nos vamos a quedar cortos. Por ejemplo, de este lado tenemos una hoja nueva con ahora un registro de otra cosa, puede ser lo que sea, con 500 animales. Entonces, ahí tenemos los 500. Entonces, si hacemos exactamente lo mismo, vamos a irnos a insertar, perdón, a datos, análisis de varianza de un factor, rango de entrada lo vamos a cambiar porque ya no tenemos 50, ahora tenemos 500, entonces, si se fijan, ahora sería muy tedioso andar bajando, que digo, sí se puede, pero bueno, es tedioso. Esto me lo puedo ahorrar si me voy a A001 en la celda 2 y le doy control shift derecha y abajo y ya selecciono todo. Entonces le doy aquí, en agrupado por fila, sigue estando por fila, rótulos en la primera sigue siendo rótulos y rango de salida H1. Si se fijan, solo cambié el rango de entrada y ahora me va a dar los 500 animales. Y hasta abajo va a venir el cuadrado de la nova. Si se fijan aquí va a aparecer feo, entonces ¿cómo lo hacemos más bonito? De H hasta N y le picamos aquí en la intersección de cualquiera y ya se abre para poderlo leer mejor. Ahora necesitamos esto, el cuadrado entre y dentro. Entonces nos acordamos que es la K, 509 entre y 510 dentro. ¿Esto por qué? Porque si nosotros copiamos esta fórmula, va a servir. Empieza en la O2, entonces copiamos, bueno, seleccionamos, copiamos y lo pegamos en la O2. Se copió la fórmula, pero aquí nosotros tenemos que cambiar estos números por los nuevos números de acá, que sería para entre 509 y dentro 510. Entonces aquí sería 509 y aquí sería 510. Y esa es mi nueva varianza de A. Y para la varianza, era 510. Y esta es mi nueva repetibilidad de este conjunto de datos.
Del promedio también tenemos que cambiar, porque si se fijan aquí solo contempla 5 datos. Entonces podemos bajar, podemos bajar, pero bueno, si no queremos complicar la vida, simplemente borramos, nos ponemos aquí en el promedio de A1, control shift hacia abajo, y ya tenemos el promedio de los 500. Entonces fíjense qué tan fácil es ahora trabajar ya con las fórmulas hechas. Ya con esto podemos calcular el valor más probable de producción, que pues también ya lo tenemos. Entonces, como todo está igual, simplemente copiamos esta fórmula. Copiamos esta fórmula y nos vamos a ir, nos vamos a ir aquí y la vamos a pegar. Le damos Enter y si se fijan, promedio, promedio de lato y repetibilidad, todo ya fijado. Le vamos a dar ahora doble clic aquí y me da el valor más probable de producción de todo el lato. Entonces lo mismo, creamos una tabla de todo y ahora podemos seleccionar otra vez de otro conjunto de datos que ya no son vacas, ya es cualquier otra cosa con más datos. Podemos saber, por ejemplo, el valor más probable de producción. Podemos saber cuál es el más grande. En este caso, el AC073 es el mejor animal. Y así bajando. Podemos seleccionar el peor animal, que sería de menor a mayor, y el A359 es el peor animal. Y esto sirve mucho para mejoramiento genético porque nos va a identificar cuáles son nuestros mejores animales, nuestros peores animales, los más constantes, los más variables. Y bueno, nos va a dar una idea de cómo está nuestro ambiente dentro de nuestra misma población, o sea, dentro de nuestro hato, cuál es el ambiente de nuestro hato. Si hay cosas que mejorar, si hay cosas que mantener. Y bueno, en resumen es esto. Trabajen o practíquenlo para que puedan hacer ya o tengan un manejo del Excel ya con el teclado, sin tanto andar seleccionando así, sino que moverse así con el Shift y con el Control y seleccionar igual con Shift y con Control. Bueno, eso sería todo. Nos vemos.